Y vamos a empezar a grabar. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a dar otro pequeño repaso sobre lo que son los iones. ¿Ok? Entonces, si yo les preguntara, ¿qué es un ion? ¿Qué me podrían decir que es un ion? De acuerdo a lo que hemos visto, ¿no? Porque el tema de los iones ya comenzamos a verlo desde el lunes, ¿no? Desde el lunes comenzamos a verlo. Entonces, si yo les preguntara, ¿qué es un ion? ¿Qué me pueden decir sobre qué es un ion? ¿Qué es un ion? ¿No, nadie? ¿No? ¿Todo cool? ¿Todo bien? ¿No? ¿Nadie? Bueno. ¿Qué es un ion? Un ion, si nosotros pudiéramos dar una definición de qué es un ion, sería un elemento, sí, vamos a ponerle, sería un elemento de la tabla periódica, un elemento de la tabla periódica que adquiere, un elemento de la tabla periódica que adquiere carga positiva o carga negativa. Ajá. ¿Y eso de qué va a depender? Eso va a depender de ganar o perder electrones. Ujú. Entonces, recordemos que un elemento de la tabla periódica tiene una carga neutra. Ajá. ¿Por qué tiene una carga neutra? Porque recordemos que tiene el mismo número de protones y el mismo número de electrones. Y eso está representado por el número atómico. Ajá. Entonces, ¿qué pasa si a ese ion yo le agrego un electrón o le quito un electrón? Pues lo que sucede es que yo voy a formar un ion a partir de un elemento neutro. Ajá. Recordando que si a ese ion, o más bien si ese ion me queda de forma positiva, se le va a llamar catión, y si a ese ion queda de manera negativa, se le va a llamar anión. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces, no sé, un elemento que se les venga a la mente. O yo propongo el elemento. Yo lo propongo, ¿no? A ver, vamos a ver qué tal. Vamos a utilizar el silicio, se me ocurre el silicio. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí ejemplo. Entonces, el silicio. ¿Cuál es el número atómico del silicio? El número atómico del silicio es, me parece que es 14. Entonces, de acuerdo al número atómico 14, ¿qué información nos da ese número atómico? ¿Qué información nos da? ¿Qué información nos da el número atómico 14? Los escucho. Que tiene 14 electrones y 14 protones. Correcto. Que tiene 14 protones y además tiene 14 electrones. Muy bien. Entonces, vamos a ver un primer caso. ¿Cuál es nuestro primer caso? Nuestro primer caso es el caso en donde yo le voy a quitar un electrón, ¿ok? Entonces yo voy a tener mi elemento de silicio con un número atómico, silicio, con un número atómico de 14. ¿Esto qué significa? Esto significa que tiene 14 protones y que tiene 14 electrones. Entonces ahora, ¿qué sucede si yo le quito un electrón? ¿Cómo me va a quedar ahora? Ustedes díganme. ¿Cómo me va a quedar si yo le quito un electrón? 14 protones y 13 electrones. Correcto. Va a tener ahora 14 protones y va a tener 13 electrones. Muy bien. Entonces, si nosotros observamos que ahora mi átomo de silicio tiene 14 protones y 13 electrones, ¿qué hay más? ¿Más protones o hay más electrones? ¿Qué hay más? Más protones, correcto. Entonces, si yo veo que le voy a quitar un electrón, ahora voy a tener más protones. Por lo tanto, los protones, ¿qué carga tienen? ¿Positiva o negativa? Positiva, correcto. Entonces, por lo tanto, ahora mi elemento queda en forma positiva.
Es decir, con esto ya formé un ion que se le llama ¿cómo? Positiva. Ujú. Sí, 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 es un ion de carga positiva, pero ¿cómo se le llama un ion de carga positiva? Catión. Catión, correcto. Entonces esta ahora se va a llamar catión. Ujú. ¿Y cómo yo lo voy a representar? Pues yo lo voy a representar de la siguiente manera. Voy a poner mi átomo de silicio. ¿Con qué? ¿Qué exponencial yo le tengo que poner? Para que esté representado. Más 1. Más 1, correcto, perfecto. Más 1. ¿Quién dijo más 1? Yo, Gaia. Gaia, ¿no? Ok. Gaia, un punto. Caída feliz. Muy bien. Sí, correcto. Va a quedar como silicio más 1. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que yo le estoy quitando un electrón y que por lo tanto va a tener un protón de más. Ajá. Entonces vean, silicio más 1 quiere decir que es un catión con carga positiva. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No. ¿No? Muy bien. Entonces ese fue mi primer caso. Segundo caso. Ahora voy a tener el mismo elemento de silicio donde mi número atómico es de 14, donde voy a tener 14 protones y voy a tener 14 electrones. Ahora, ¿cuál es mi siguiente caso? Mi siguiente caso es cuando yo le agrego un electrón. Entonces, ahora, ¿cómo me va a quedar esto? ¿Cómo me va a quedar? Si yo agrego un electrón, ¿cómo me va a quedar ahora? 14 protones, 15 electrones. Es correcto, voy a tener ahora 14 protones y voy a tener ahora 15 electrones. Muy bien. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Qué tengo más? ¿Tengo más protones o tengo más electrones? Electrones. Tengo más electrones, por lo tanto ahora tengo una carga negativa. Se me formó un ion de carga negativa. Y a ese ion de carga negativa, ¿cómo se le llama? Anión. Anión, correcto. A un ion de carga negativa le voy a llamar anión. Muy bien. ¿Y cómo yo voy a representar este anión? Recuerden, tengo que poner el símbolo de mi elemento y le tengo que poner un exponencial. ¿Qué exponencial le pondría? Menos 1. Menos 1, correcto. Correcto. Y hay que seguir como la misma lógica, ¿no? Si aquí arriba le estamos agregando más 1, quiere decir que le estamos quitando un electrón. Si le ponemos menos 1, quiere decir que le estamos agregando electrones, ¿ok? Entonces no se confundan, porque a lo mejor pensaría que es diferente, que es al revés, ¿no? Si yo le quito, pues le pongo menos 1. Si yo le pongo, pues le pongo más 1, pero no, cuidado. ¿Por qué yo pongo estos exponenciales, más 1 y menos 1? Porque más 1 significa que está formando un catión y menos 1 significa que está formando un anión. Entonces, mucho cuidado con ello porque sí puede llegar a confundir, ¿no? Pero no se confunde. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? No. ¿No? Ok. Perfecto. Entonces, antes de pasar a lo que es la configuración electrónica de iones, les voy a mencionar unas cosas. ¿Qué les necesito mencionar? Miren, voy a abrir una tabla periódica. A ver qué dice. Sí, menos 1. Ok, perfecto. Sí, perfecto. Todo bien. Voy a abrir aquí una tabla periódica. Tabla periódica. Entonces, vamos a abrir una tabla periódica. ¿Cuál está más padre? Esta. Bueno, la otra me gusta más, ¿no? Pero esta, ya la abrimos. Ok, muy bien. Entonces, déjenme abrirla. Porque de aquí a que la buscamos en la presentación, ¿no? No me acuerdo en qué presentación está. La tabla periódica padre que les di. No saben qué, sí, mejor voy a buscar esa. Denme un segundo. Porque esta se ve mejor, se ve más grande. Y podremos rayar ahí. Ok, denme un segundo. ¿Qué es? ¿Dónde estamos? Química. Creo que no, creo que fue en tercero, en el tercer trimestre. A ver.
Sí, creo que sí. Si no, pues es hasta diciembre, ¿no? Sí, creo que sí. A ver, no, creo que no. No le atinamos. No, aquí no está la tabla periódica. Es en enero entonces. Enero, a ver, ¿qué fue lo último? Mezclas, no. Fue en diciembre. Noviembre, diciembre. Ahí está. Sí, aquí ya está. Rápidamente, abrimos. Lo siento, es que esto no lo tenía contemplado porque no me acordaba, o hasta ahorita me acordé, de tener una tabla periódica a la mano. Y aquí ya buscamos, ¿no? Aquí ya está nuestra tabla periódica. Aquí está. Muy bien. Entonces vean, eh, cuando yo formo iones hay ciertas consideraciones. Ajá. Porque, por ejemplo, ¿qué elemento utilizamos ahorita? El elemento que hace rato utilizamos fue este, ¿no? Fue el silicio. Ajá. Pero, por ejemplo, ayer también, ¿qué otros elementos utilizamos? Utilizamos elementos como, por ejemplo, el aluminio. Ajá. Para dar un ejemplo de cómo es que yo formo iones. ¿Ok? Entonces, aquí hay una consideración. No, con todos los elementos, no todos pueden formar cationes ni todos pueden formar aniones. Es decir, hay elementos que solo forman cationes y hay elementos que solo forman aniones. Todos pueden formar un ion. Ahí sí no hay pierde. Todos los 118 elementos, bueno, no estoy seguro si todos los 118. Por ejemplo, estos no sé si formen iones. Estos no estoy muy seguro porque a lo mejor sabemos que estos elementos son altamente radioactivos y creo que sería muy muy complicado mantenerlos estables de esa manera. Entonces vamos a sacar estos un poco de la ecuación y estos de aquí, ¿no? Estos de aquí, porque no estoy seguro. Pero de ahí en fuera todos los demás tienen la posibilidad de formar iones, tanto cationes como aniones. Pero mucho ojito aquí, no todos los elementos forman cationes y no todos los elementos forman iones. ¿Ok? Entonces, ¿qué elementos tienen la capacidad de formar cationes? Bueno, pues los elementos que tienen la capacidad de formar cationes son los siguientes. Son todos estos que corresponden de aquí. Se los voy a poner en verde. Son todos estos de aquí. Ajá. Todos estos elementos tienen la capacidad de formar cationes, pero no aniones. Es muy complicado encontrar un anión de estos. ¿Ok? Únicamente forman cationes. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No. Ok, perfecto. ¿Qué otro elemento puede formar únicamente cationes? Por ejemplo, el aluminio nada más forma cationes. De estos, me parece que ya, ¿no? O sea, todos aquellos elementos que los puse en verde no tienen tanta capacidad de formar aniones. Más bien, tienen la capacidad de formar cationes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es muy fácil que pierdan electrones, más no que ganen. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No. Ok, entonces ahora, ¿cuáles elementos tienen la capacidad de formar aniones? Bueno, pues principalmente son estos de aquí. Ajá. Estos de aquí tienen la capacidad de formar aniones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que estos elementos ganen electrones que los pierdan. Ajá. Entonces vean, todos los elementos o casi la mayoría de ellos pueden formar ¿qué? Pueden formar iones, pero no todos pueden formar cationes y no todos pueden formar aniones. ¿Ok? Entonces por eso ayer les dije que bueno, sí nos sirve para verlo de manera didáctica, por ejemplo el aluminio, pero el aluminio no forma aniones. ¿Ok? Entonces sería muy complicado que ustedes encuentren un aluminio en forma de anión. Es muy, muy complicado, prácticamente imposible. ¿Cómo si lo pueden encontrar? Si lo pueden encontrar en forma de cation. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok. Y vean, aquí vamos a poner otra consideración. Y aquí me retracto lo que dije hace rato. No todos los elementos forman iones. ¿Por qué? Porque tenemos los gases nobles. Recuerden que yo les dije
que los gases nobles son elementos sumamente estables, es decir, que respetan su regla del octeto. ¿Por qué? Porque en su última capa de valencia van a tener los 8 electrones totales. Ajá. Y es muy complicado que los gases nobles, es decir, los elementos de la familia 8, puedan ganar o perder electrones. Ajá. Entonces, ¿cuáles serían los únicos elementos que no pueden formar compuestos? Los de la familia 8, que son estos, los de los gases nobles. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, ¿dudas, preguntas acerca de esto? No, todo bien. ¿Todo bien? Ok, muy bien. Entonces, esa era la consideración que necesitaba mencionarles. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ya para ir reduciendo las cosas. Entonces, ¿puedo borrar esto de aquí? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, entonces lo borro. Entonces borramos y vamos a plantearnos la siguiente pregunta. Pregunta, ¿cuál es la configuración electrónica del siguiente ion? Vamos a plantear un problema de estos que dice, ¿cuál es la configuración electrónica del siguiente ion? ¿Y cuál va a ser nuestro ion? Nuestro ion va a ser el siguiente. Nosotros vamos a trabajar con este de aquí. Cloro a la -1. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok, entonces más adelante les voy a enseñar también cómo es que se nombran los iones, ¿ok? Porque de acuerdo a si un ion adquiere una carga positiva o si adquiere una carga negativa, se les nombra de diferentes maneras. Ajá. Por ejemplo, este ion de aquí se le llama cloruro, ya no se llama cloro. Ajá. Cuando se forma un ion, ya no se le llama cloro, ahora se le llama cloruro. Ajá. Por eso lo veremos más adelante. Bien. Entonces, si a mí me dan este cloro a la -1, ¿qué significa? ¿Ustedes ya podrían observar cómo hacer la configuración electrónica? O si no lo han podido observar, ustedes díganme, ¿qué harían primero? Si yo quisiera saber la configuración electrónica de este cloro a la -1, ¿cómo podría saberlo? ¿Qué pasos tendría que hacer? De acuerdo a lo que hemos visto. ¿Qué harían? ¿Qué harían como primer paso? ¿No? ¿Nadie? ¿Ni por un puntito? Bueno, ¿qué es lo que haríamos? Yo lo que primero haría sería... ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Nada? Ah, ok. Bueno, ¿qué es lo que yo haría primero? Lo que yo haría primero sería identificar ¿qué? El número atómico del elemento sin ser un ion, ¿no? Es decir, si a mí me dicen cloro a la -1, ¿qué elemento estoy trabajando? Ah, pues resulta que yo estoy trabajando el elemento de cloro. Ajá. Y yo sé que el elemento de cloro tiene un número atómico de 17. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que tiene 17 protones y que tiene 17 electrones, ¿ok? Y eso es en su forma neutra, es decir, en su forma elemental. Pero yo no quiero encontrar la configuración electrónica del cloro en su forma elemental, sino ¿qué pasa? Aquí está sucediendo algo. Me dice que es cloro a la -1. Entonces, ¿qué significa eso? Ah, pues significa que estoy ¿qué? ¿Agregando o quitando electrones? Ustedes díganme, ¿qué estoy haciendo? ¿Seguros? ¿Seguras? ¿Qué estoy haciendo? ¿Agregando o quitando electrones? ¿Cómo? Agregando electrones, correcto. Porque vean, yo aquí lo voy a agregar un electrón. Entonces, ¿cómo me queda esto? Me queda que es 17 protones y ahora yo tengo 18 electrones. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que ahora yo tengo más electrones. Por lo tanto, tengo una carga negativa, formé un ion llamado anión. ¿Y cuál sería? Ah, pues resulta que es este.
Resulta que es cloro a la -1. Bien. Entonces, vean, yo ya desglosé todo esto. Yo ya supe cómo se llegó al cloro -1. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Lo que tendría que hacer sería hacer la configuración electrónica. ¿De quién? De mi cloro. Y a la última capa, es decir, a la capa de valencia, le tendría que agregar un electrón. Entonces vean cómo me quedaría. Yo sé que es cloro, 17 electrones y protones. Ok, entonces primero escribo mi configuración electrónica que me queda de la siguiente manera. Es cloro a la... Bueno, primero vamos a hacer el del cloro normal. ¿Cómo me queda? Me queda que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. ¿Qué más sigue? 3p5, ¿no? 3p5, correcto. Entonces vean, vamos a hacer el conteo de electrones. Me queda que son 2 más 2, 4. 4 más 6, 10. 10 más 2, 12. 12 más 5, 17. Entonces vean, aquí yo ya completé mi configuración electrónica del cloro. ¿Ok? Entonces, yo en mi configuración electrónica de aquí ya acabé. ¿Por qué? Porque estoy buscando que son 17 electrones. ¿Ok? Entonces, si yo estoy agregando un electrón más, ¿cómo me quedaría? Pues me quedaría ahora de la siguiente manera, que es cloro a la -1 es igual a 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Y esta es mi configuración electrónica ¿de quién? Del anión cloruro. ¿Sí? ¿Sí vieron por qué? ¿Fácil o difícil? Fácil. Fácil, ¿no? Más o menos. Ok, más o menos, ok. Vean, ¿qué es lo que debo de identificar? Lo que debo de identificar primero es qué me dice el cloruro a la -1 o el cloro a la -1. Pues me dice que son cloro tiene un número atómico de 17. Entonces, ¿qué significa este 17? Que tiene 17 protones y 17 electrones. Ajá. Entonces, como es a la -1, yo estoy agregando un electrón. Entonces, ahora me queda que son 17 protones, 18 electrones. Ajá. Entonces, vean, me queda que es una carga negativa, que es un ion, y por lo tanto es el anión. Entonces, vean, si yo hago la configuración electrónica de mi elemento neutro de cloro, es esta. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy considerando los 17 electrones iniciales, que son estos de aquí. Pero para mi anión, yo no estoy considerando estos 17 electrones. Ahora, ¿cuántos estoy considerando? Ahora estoy considerando estos 18. Entonces, vean, por eso ahora mi configuración electrónica queda de esta manera, porque yo estoy agregando un electrón a la última capa. Es decir, ahora me quedan 2 más 2, 4. 4 más 6, 10. 10 más 2, 12. Y 12 más 6, 18. Aquí yo tengo un total de 18 electrones. Y aquí yo tengo un total de 17 electrones. Ajá. Cuando yo estoy formando un ion, ¿a quién le tengo que agregar o a quién le tengo que quitar electrones? Se lo tengo que quitar a la última capa. Es decir, miren, vamos a hacer la representación gráfica del cloro en forma neutra. ¿Cómo me queda? Me queda que es el núcleo. ¿Cuántos orbitales tiene alrededor? Va a tener 3 orbitales alrededor. 1, 2, 3, donde en el primer orbital va a tener
2 electrones. En el segundo orbital va a tener 8 electrones. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el último orbital va a tener ¿cuántos? Va a tener 7 electrones. 3, 4, 5, 6, 7. Esta es la representación gráfica ¿de quién? Del cloro. Ajá. Pero ahora, ¿qué sucede con la representación gráfica de cloro a la menos 1? Pues resulta que tiene su núcleo. ¿Cuántos orbitales tiene? Tiene 3 orbitales. 1, 2, 3. Donde en el primer orbital va a tener 2 electrones. 1, 2. En el segundo orbital va a tener 8 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el último orbital aquí es cuando cambia. Porque si se dan cuenta, en el cloro de manera neutra únicamente tiene 7 electrones en su última capa. Pues ahora en la última capa va a tener 8 electrones. Y me queda que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esto me permite que esto sea cloro a la menos 1 y que esto sea cloro en forma neutra. ¿Ok? ¿Sí? Sí. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas?